Hola, buenos días, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente, gracias. Ya, qué Buenos bueno. días. Buenos días. Les agradezco que estén aquí hoy día, su participación e interés por este taller que comenzamos. Les agradezco también el tiempo de espera y estábamos esperando que todos se pudieran conectar los interesados, así que, bueno, les pido un poquito de disculpas por mi voz, estoy con la garganta un poquito apretada, pero no es COVID, así que todo bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante y súper importante para todos nosotros. Vamos a hablar de la comunicación y de una forma de comunicación que tiene un enfoque más bien positivo, ¿ya? ¿Cómo podemos comunicarnos mucho mejor, favorecer el diálogo al interior de nuestras familias, de nuestros grupos, nuestros equipos de trabajo, ¿cierto? Con algunas técnicas y recomendaciones. Así que vamos a dar inicio ahora, ¿ya? Al final vamos a tener un tiempo para preguntas, compartir, todas las inquietudes que tengan, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio práctico también. Bueno, ¿dónde aprendemos a comunicarnos, cierto? El único lugar donde aprendemos a comunicarnos es en nuestra familia de origen, ¿cierto? Ahí es donde tomamos todos estos modelos de comunicación que vemos en las relaciones que tienen nuestros padres, en las relaciones que nosotros practicamos con ellos, con nuestros hermanos, ¿cierto? Por eso es tan importante examinar cuidadosamente lo que funcionaba bien en la forma de comunicación que practicábamos en nuestra familia. Y también ir mejorando, descartando todo aquello que no fue tan eficaz, ¿cierto? Los primeros diálogos, las primeras conversaciones, quizás las discusiones, las formas de abordar los temas en nuestra familia, eso queda impregnado en nosotros, ¿cierto? Es un sello, fue nuestro primer aprendizaje. Y mucho de ahí nosotros lo tendemos a imitar, ¿cierto? Lo replicamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, como ese es el primer lugar donde nosotros aprendemos, ¿cierto? Nos relacionamos ahí, es tan importante ir haciendo esos filtros, ir rescatando aquello positivo, ¿cierto? Y lo negativo o lo que no resultó tan eficaz, irlo descartando. Bueno, para saber comunicarnos de manera positiva, primero tenemos que aprender a relacionarnos con los otros, ¿cierto? Y en todo grupo humano existen complejidades a la hora de relacionarnos con las personas, porque todos somos distintos, todos tenemos historias de vida, formas de ser, ¿cierto? Entonces es tan importante aprender a relacionarnos. Y comunicarnos es un tema súper importante porque va a influir mucho la forma en que lo hacemos, el tono de voz, ¿cierto? Todo pudiera mejorar o impedir un mensaje. El momento que nosotros elegimos también para abordar una situación determinada, un conflicto, puede convertirse en un valor significativo a la hora de la comunicación. No es lo mismo, ¿cierto?, resolver un tema súper importante, tomar una decisión súper vital para nuestra familia, cuando estamos todos con una emoción negativa, ¿cierto? Estamos todos tensos, molestos unos con otros. Entonces ahí se nos hace mucho más difícil enfrentar y consensuar las situaciones. ¿Me puede minimizar un poquito? Ah. Entonces, es muy importante elegir el momento y el lugar de la comunicación porque eso va a tener una implicancia a la hora de ver los resultados también. Bueno, y aprender a escuchar es clave. Escuchar sanamente las relaciones. Cuando escuchamos mutuamente,
deshacemos muchos malos entendidos y falsas interpretaciones que hemos ido acumulando entre nosotros y que a veces son la causa de numerosas disfunciones en los matrimonios, en las familias y también en los equipos de trabajo. Escuchar significa centrar toda nuestra atención y energía en el otro. Nuestro lenguaje corporal puede mostrar que estamos allí presentes y al servicio del otro. Nuestros ojos se concentran en esa persona. Es una escucha sensible, reflexiva, ayuda a fortalecer la relación. Qué distinto es cuando estamos hablando con alguien, contándole algo muy importante y la persona está, por ejemplo, mirando el celular, está distraído, está atento a otros estímulos del ambiente, del entorno, y en el fondo no nos está prestando la atención que nosotros queremos. Obviamente nuestra reacción ahí no va a ser la misma, ¿cierto? Nos vamos a sentir pasados a llevar, ignorados, en el fondo no valorados, como si lo que nosotros estuviéramos diciendo no tiene importancia. Por eso es tan importante a la hora de escuchar a un otro, centrar nuestra atención y energía. Y si no es posible en ese momento hacerlo, transparentarlo y quizás posponer esa conversación, esa discusión, ¿cierto? Para otro momento en que realmente yo esté dispuesto a hacerlo y expresárselo a la otra persona. Pero en el fondo, una atención a medias no va a lograr el efecto deseado y va a generar mayores malos entendidos en las personas. Bueno, y una comunicación también que afecta la vida es cuando aplicamos juicios moralistas, ¿cierto? Lo que muchas personas conocen como los prejuicios. Esos que presuponen una actitud errónea o malintencionada por parte de aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores. Esos juicios se reflejan en comentarios como: ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, tu problema es que tú eres muy egoísta, eres un flojo, están todos ustedes equivocados, esto es inapropiado, o no debieron haberlo hecho, ¿cierto? En el fondo, yo me estoy posicionando frente al resto como si mi palabra fuera la verdadera, como si lo que yo estoy diciendo fuera lo único que en el fondo vale. Y dejando al resto en una posición, ¿cierto?, disminuida, echándole la culpa, insultándolo, rebajándole, poniéndole etiquetas, criticándolo, estableciendo comparaciones. Emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Los juicios es algo que nos aleja tremendamente de las personas y debilita la comunicación. Los juicios tendemos a hacerlo ya sea por aprendizaje social, ¿cierto? Lo hemos visto en otros, lo hemos aprendido, y también pasa con los juicios es que muchas veces están centrados en temas discriminatorios, ¿ya? Entonces, la invitación aquí es darnos el tiempo para entender por qué el otro actúa de la manera en que está actuando. Cada uno resuelve y actúa en su vida de acuerdo a cómo ha sido su historia, ¿cierto? Cómo ha aprendido a hacerlo. Es muy importante entender que todos tenemos distintas historias de vida, distintas formas, ¿cierto?, de enseñanza, ya sea desde el hogar, ya sea desde los valores que hemos adquirido. Por lo tanto, no todos tenemos la misma forma de enfrentarnos a una situación. Es cierto que hay situaciones que son socialmente aceptadas, ¿cierto? Y que ahí es donde todos adherimos. Pero sí cuando una persona está cayendo, ¿cierto?, en algunas situaciones en donde nosotros centramos que puede ser un punto de conflicto, quizás acercarnos con una mirada un poquito más abierta, más compasiva y entender por qué está actuando de esa manera, antes de etiquetarlo, ¿cierto?
porque puede haber una razón detrás de esa actitud, una razón que nosotros desconocemos, pero que pudiera ser algo en donde poder aportar a su desarrollo, ¿cierto? Más que etiquetarlo y discriminarlo. Bueno, también es importante comunicar nuestros sentimientos, necesidades y deseos. Para ser buenos comunicadores, es importante ser capaces de tener un diálogo interno fluido con nosotros mismos, aprendiendo a reconocer esos sentimientos, pensamientos y expresarlos claramente. Y aquí una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de describirnos con nuestras fortalezas y debilidades? ¿Cuánto nos conocemos? Ahí les puse dos imágenes, ¿cierto?, que describen un poco esa autocrítica constante que a veces podemos tener enfrente de nosotros, ¿cierto? Como mirarnos frente al espejo y mostrar solo los aspectos negativos que tenemos, solo en lo que nos centramos que está mal de nosotros mismos. Y por otro lado, esa imagen, que es una imagen tremendamente autocompasiva, en donde somos capaces de aceptarnos por completo, la persona que soy, ¿cierto? En mi totalidad, con mis fortalezas, con mis debilidades, con mis aciertos, con mis errores. ¿Cuánto me conozco a mí mismo? En la medida que yo logro conocerme y aceptarme, también voy a ser capaz de comunicar eso que siento, eso que necesito, eso que deseo. Si yo menos me conozco, si yo menos me entiendo, si menos me acepto, me va a ser más difícil expresarle a los demás lo que estoy viviendo, por lo que yo estoy pasando. Muchas dificultades en la comunicación pasan por eso, porque me cuesta expresar en realidad lo que me está pasando y prefiero omitirlo, callarlo, ¿cierto? O reaccionar más bien negativamente, reaccionar desde la rabia quizás, desde el malestar y no resolver. Y eso muchas veces pasa por esta falta de autoconocimiento. ¿Cuánto me conozco? ¿Cuánto me acepto? ¿Cuánto me valoro? Esa es la reflexión que también tenemos que hacer con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana. Y a veces si nos es difícil, ¿cierto?, lograrlo por nosotros mismos, hacer el ejercicio quizás de preguntarle a otros. Hagan el ejercicio durante la semana, este fin de semana quizás, y los invito a que le pregunten a personas familiares, amigos, gente que los conozca mucho y también gente que quizás la hayan conocido hace muy poquito. Y pregúntenle, quizás, oye, ¿cómo me describirías tú a mí? ¿Qué cosas podrías decir de mí? Es muy probable que se van a sorprender con las respuestas que encuentren, porque muchas veces los demás ven en nosotros cosas que a veces a nosotros nos cuesta ver, y es porque a veces proyectamos una imagen que para nosotros inclusive es desconocida. Entonces, tratemos de hacer esos ejercicios y vamos conociéndonos más a nosotros mismos, porque es una puerta súper importante que vamos a abrir para tener mejores diálogos con los demás, mejorar el diálogo interno y así mejorar el diálogo con quienes nos rodean. Ese es un gran desafío. Permíteme una interrupción, disculpa. Sí. Es un gran desafío, ¿no es cierto? Porque tendemos, ¿no es cierto?, a confundir buenos modales con franqueza. Y es un ejercicio bastante fuerte el no ser indulgente. El peor consejo que podemos dar, ¿no es cierto?, es ser indulgente con las otras personas y no hablar con la sinceridad y con la franqueza. No ayuda, ¿no es cierto?, ser muy educados y no hablar con estricta franqueza. Es un comentario que te quería nomás aportar. Muchas gracias, sí, por supuesto. No hay que confundir ahí, muchas veces, no sé si han escuchado ustedes esa frase de esas personas que son francas, ¿cierto? Y que dicen, mira, es que yo soy así.
Yo digo lo que pienso y lo digo como le caiga nomás al otro. Si le gusta, si no, lo lamento, porque esta es mi manera de ser, ¿cierto? No hay que confundir la franqueza, ¿cierto? La honestidad, la sinceridad, con el pasar a llevar al resto, el no respetar, ¿cierto?, las ideas o creencias del resto. Hay maneras de hacerlo, hay formas, hay momentos, hay tiempos. El respeto en el diálogo es fundamental. Es fundamental para que nos podamos entender. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo uno con el otro. Y no tenemos por qué estarlo porque no todos somos iguales ni pensamos lo mismo, ¿cierto? Podemos querer lo mejor, pero a lo mejor ese querer lo mejor lo vamos a conseguir de maneras distintas. Pero el pasar a llevar al otro, el denostar al otro, ¿cierto? El humillar al otro, nunca va a ser un camino de diálogo. Nos va a alejar más que acercar. Hacer frente a las dificultades. Bueno, relacionarnos con los demás íntimamente significa que va a estar presente el cariño, la ternura, pero también en ocasiones van a estar presentes los roces y los desacuerdos, ¿cierto? Esto es parte de la vida. Los conflictos a veces pueden verse como algo negativo, pero son una oportunidad para el crecimiento. A veces a través de los conflictos vamos adquiriendo mayor conocimiento sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre los asuntos que se nos plantean. Si nos quedamos en silencio o no respondemos al enojo o dolor que expresa la otra persona, probablemente va a quedar aún más confundido y frustrado. 9 de cada 10 veces el silencio es interpretado negativamente. No hay nada más hiriente o frustrante que no responder un mensaje importante enviado por un otro. Y aquí, sobre lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántas veces evitamos el conflicto porque lo consideramos como algo negativo? Un conflicto que se resuelve con un diálogo respetuoso y abierto no debiera por qué ser un conflicto que se va a perpetuar en el tiempo. ¿Cuántas veces, cierto, nos han dejado hablando solos? No nos han respondido un mensaje, ¿cierto? Como que a través del silencio nos estuvieran castigando, como cuando en la adolescencia se utilizaba esto como de hacer la ley del hielo, ¿cierto? Con silencio tampoco estamos resolviendo, ¿cierto? Con silencio, el silencio es una manera de comunicar, pero es una manera también de comunicar a veces que no me importa, ¿cierto? Hay maneras en donde debemos guardar silencio, hay momentos en donde debemos guardar silencio, pero eso también, la experiencia y el conocimiento del otro nos va a ir diciendo cuál es el momento apropiado para hacerlo. Bueno, y formas saludables de dialogar, ¿cierto? Escuchar al otro con toda atención. Eso es lo principal, ¿cierto? Si nos vamos a juntar a conversar el tema que sea, desde lo más banal, ¿cierto?, hasta lo más trascendental en la vida, vamos a escuchar al otro con toda atención. Vamos a solicitar clarificación sobre lo que la persona en cuestión está diciendo, pensando, sintiendo y necesitando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy entendiendo lo que el otro me quiere decir, se lo expreso. ¿Sabes qué? No me está quedando claro lo que tú quieres realmente. ¿Qué me quieres decir? ¿Cierto? ¿Qué piensas? ¿Qué necesitas que yo haga? Pero clarificarlo, porque no tenemos por qué ser adivinos, ¿cierto?, del otro. Muchas veces pasa en las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja o en la familia, que yo espero que el otro sepa todo lo que yo quiero, que sepa todo lo que yo necesito, ¿ya? Como si yo tuviera una bolita de cristal, como si yo pudiera estar, ¿cierto?, haciendo magia, y no, a veces no tengo por qué saberlo, necesito que el otro me lo diga con total claridad. Ser respetuosos, bueno, eso es la base, ¿cierto? El respeto es la base de cualquier relación humana. Es lo que abre las puertas a establecer una relación con un otro.
Discrepar sin ser desagradables. Y aquí muchas veces el lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje corporal, dice mucho más que las palabras, ¿cierto? A veces podemos ser tremendamente desagradables con una mirada, con un gesto, ¿cierto? Inclusive podemos ser hasta insolentes o agresivos dando un golpe de puerta, ¿cierto? Golpeando la mesa, etc. Entonces, puedo estar en desacuerdo con el otro, pero sin la necesidad de ser desagradable con un otro, sin necesariamente hacer sentir mal a un otro. No insultar ni utilizar un lenguaje abusivo o sarcástico. Y aquí sobre todo, tener mucha conciencia de este punto cuando estamos en relaciones asimétricas. ¿Y a qué me refiero con eso? Una relación como de poder en relación a un otro. Por ejemplo, un jefe con un subalterno, por ejemplo, los padres respecto de los hijos, ¿ya? O sea, cuando yo estoy en una situación en donde tengo, por así decir, cierto poder o cierto dominio en relación al otro, con mayor razón cuidar el lenguaje, porque no puedo utilizar esa situación de poder en la que yo me encuentro, en esa situación como de asimetría, para hacerle daño al otro a través de mi lenguaje o de mi sarcasmo, ¿cierto? Permitir que el otro se exprese y que tenga la oportunidad de hacerlo así como yo lo estoy haciendo, pero en igualdad de condiciones. Evitar interrumpir. Qué incómodo es cuando nosotros queremos decir algo, expresar algo y nos están interrumpiendo todo el rato, ¿cierto? Y no podemos terminar la frase, no podemos terminar la idea. Nos quedamos ahí con eso como atorado, ¿cierto? En la garganta. Como que no podemos expresarnos como quisiéramos, con total libertad y honestidad. Entonces, manejar los tiempos. Tú vas a tener tu tiempo para decir lo que quieres, yo también voy a tener después mi tiempo para los descargos. Y así, aprender a respetar los tiempos del otro. Y también eso, transparentarlo. Bueno, ahora estoy hablando yo, de ahí te va a tocar a ti. Y sucesivamente. Evitar las afirmaciones tajantes como siempre o nunca. Bueno, el siempre y el nunca no existen, porque nada es tan totalitario en la vida, ¿cierto? Eso de, generalmente se da en los momentos de crítica, ¿cierto? Tú nunca me has ayudado, tú nunca te preocupas por mí, tú nunca me escuchas, ¿cierto? O el siempre haces lo mismo, siempre haces lo que a mí me molesta, ¿cierto? Bueno, si nosotros tuviéramos una estadística de cuántas veces pasa el siempre o el nunca, claramente no se cumpliría el 100%. Lo que pasa es que cuando estamos presos de la emoción, ¿cierto? Al calor de la discusión, es muy, muy probable que nos vamos a esos extremos totalitarios, en donde el siempre y el nunca son lo que predomina. Sin embargo, evitémoslo, porque en el fondo no es así, no es que la persona nunca se haya preocupado o nunca lo haya hecho. Es probable que en un porcentaje mayor lo haya dejado de hacer, pero pueden haber excepciones, entonces también demos la oportunidad a la excepción. Usar afirmaciones con yo en vez de afirmaciones con tú. Y aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo me sentí mal cuando pasó tal cosa, o yo considero que esto no fue hecho de la manera más adecuada, en vez de decir, tú hiciste todo mal, ¿cierto? O sea, estoy dando mi punto de vista en relación a lo que pasó, no emitiendo el juicio de inmediatamente lo que tú hiciste mal o no hiciste, ¿cierto? Sino lo que a mí me parece, porque yo estoy dando mi opinión en ese momento, ¿cierto? Mi argumento. No estoy afirmando que eso es así categóricamente, porque tengo que dar pie a que el otro también diga lo que opina, ¿cierto? Pedir tiempo para hacer una pausa, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta que la situación no la voy a resolver, mejor hagamos una pausa, antes que esto se nos vaya de las manos, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que no estamos llegando a puerto con el tema? Entonces, hagamos una pausa, ¿te parece que lo conversemos después? Porque en realidad no tiene ni un sentido, ¿cierto? Seguir en esto, hasta que nos calmemos, nos tranquilicemos, ¿cierto? Y que cada uno vaya a tomar aire, se dé un tiempo, así como hacer
como cuando en el fútbol se da estos 15 minutos o este tiempo, ¿cierto? De break, nos tomamos un tiempo y después retomamos, ¿ya? Y siempre cuando finalicemos la conversación es bueno agradecer el tiempo y la disposición que hemos tenido, que se ha tenido los dos, de tratar de resolver esto. Porque no siempre se da. Entonces, tuvimos un tiempo, tuvimos una disposición de hacerlo. Entonces, dar gracias al otro y viceversa, porque eso se logró, de alguna manera, ¿ya? Si no se hubiese tenido esa disposición, probablemente ninguno de estos puntos anteriores se hubiesen podido cumplir. Bueno, y dentro de nuestras necesidades emocionales y espirituales, ¿cierto? Está el tema de el dar las gracias a otros y a nosotros mismos. A veces nos incomoda que nos den las gracias porque pensamos que no lo merecemos o nos preocupa lo que la otra persona espere de nosotros, como que espere algo más de nosotros, como que estamos en deuda con alguien, ¿cierto? Cuando recibimos un agradecimiento con empatía, celebramos con la otra persona haber podido servir a su vida, sin superioridad ni falsa modestia, ¿cierto? Ayudamos en algo. Para el otro fue importante, por eso nos está agradeciendo. Y por eso también uno tiene esa muletilla tan pegada que cuando alguien te dice gracias y uno le dice de nada. En realidad el de nada es una respuesta bien automática que tenemos, pero en el fondo no es un de nada, porque también en ese dar las gracias es un gracias a ti, porque tú me permitiste también ser útil, ayudarte, ¿cierto? Que se generara en mí también algo positivo, por lo tanto es también gracias a ti, ¿cierto? No es de nada, porque no fue algo en vano lo que se hizo. También podemos darnos las gracias a nosotros mismos por las cosas que nos alegramos de haber hecho. A menudo dedicamos mucho más tiempo a pensar en aquellas cosas que lamentamos, ¿cierto? Nuestros fracasos, y olvidamos los éxitos cotidianos. En general nos cuesta mucho más centrarnos en lo positivo y tendemos a tener un sesgo negativo en relación a nosotros mismos y a los demás, ¿cierto? Pensamos en las cosas negativas, en los fracasos, ¿cierto? En las debilidades, como algo que se nos viene a la mente con mayor facilidad que todas esas cosas positivas que nos suceden. Entonces, en este círculo virtuoso de la gratitud también se genera esto, de que a la medida que las personas nos dan las gracias a nosotros mismos, ¿cierto? Es muy importante que nosotros también podamos aprender, ¿cierto? En este sentido, a nosotros, darnos las gracias por aquellas cosas que hacemos día a día, porque implican un esfuerzo también de parte nuestra, ¿cierto? Hay una actitud constante de querer mejorar, de hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestro entorno. Y eso es motivo de celebración con nosotros mismos. O sea, quiere decir que lo que estamos haciendo también lo estamos haciendo porque nos hace bien, ¿cierto? Entonces, celebrar esos éxitos cotidianos por sobre la lamentación. Y eso, sin duda, atiende a una necesidad emocional y espiritual de bienestar. Entonces, acordémonos, cuando nos den las gracias, el de nada es como una muletilla que tenemos pegado, pero también es gracias a ti, porque en el fondo, gracias a ti yo también pude ser útil, también me pude sentir mejor. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio práctico, ahora para ir reflexionando y después abrir los micrófonos a la conversación, ¿cierto? Y este ejercicio práctico de sumando bienestar, vamos a pensar en alguna actividad que nos haya ayudado en el último tiempo. Y pensemos en una actividad en general, ¿cierto? Una actividad que me haya ayudado a relajarme, que me animó y me aumentó mi autoestima, que me sirvió para conocer gente nueva y hacer amigos, que hizo que me mantuviera bien de la cabeza, ¿cierto? Eso es que estábamos todos preocupados que no fuera a afectar mucho nuestra salud mental, nuestro ánimo, que me ayudó a mantenerme en forma, que me sirvió para bajar de peso, que acabó con el aburrimiento, algo que me ayudó a dormir mejor,
me mantuve más ágil e independiente, me dio compañía, me infundió confianza. Tomémonos unos minutitos cortitos como para que cada uno piense en una actividad. Yo ahí les puse como una ayuda a memoria, ¿cierto? Ustedes tomen alguna de estas ideas, ¿cierto? Y después vamos a abrir la conversación para que dialoguemos en torno a esto, porque esto tiene mucho que ver también con la manera en que nos relacionamos con el entorno también y nos comunicamos, ¿cierto? Las actividades que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y cómo nos relacionamos con el mundo. Bueno, el objetivo de reunirnos en torno a este tema es justamente poner sobre la mesa la importancia de la comunicación como un puente que nos conecta, ¿cierto? Mientras tengamos mejores diálogos, ¿cierto? Una comunicación más abierta, más positiva, vamos a poder generar mejores relaciones, ¿cierto? Y la calidad de nuestras relaciones va a mejorar, sin duda. Los conflictos, como usted decía también, María Angélica, y otras personas, ¿cierto?, han opinado, no están exentos de nuestra vida, pero todo es posible, ¿cierto?, de resolverse mediante un diálogo respetuoso, mediante un diálogo, en el fondo, que sea muy constructivo, en donde yo también pueda exponer mi punto de vista, pero también permitirle al otro mostrar su realidad. Así que esta es solo una primera aproximación, estos son temas muy profundos, aquí dimos una pincelada como para que ustedes tengan algunas nociones, algunas herramientas que puedan ir incorporando en su vida cotidiana, en sus grupos de trabajo, en su familia, con sus relaciones de pareja, ¿cierto? Pero la idea es que sean temas que cada vez vayan ustedes desafiándolos ahí en su desarrollo y crecimiento personal, porque todo esto es parte de cómo nosotros vamos siendo mejores personas, mejores seres humanos en esta sociedad que avanza y que nos desafía cada vez más, ¿cierto? Así que les agradezco el tiempo, la participación, también el interés, y les vamos a hacer llegar la presentación y también las referencias, porque algunas de las láminas tienen algunos textos especiales, así que para que ustedes puedan acceder también a esos libros, ¿ya? A esa bibliografía especial, ¿ya? Les vamos a dejar todo eso bien especificado, y algún tema que ustedes quieran proponer en el futuro, ¿cierto? Para nuevas charlas y nuevos encuentros de este tipo, nos hacen saber también, siempre estamos abiertos a recibir sugerencias, comentarios. La idea es que sean de interés y que les puedan servir a ustedes, ese es el objetivo que tiene esto, ¿ya? Así que les agradezco su tiempo, su participación, y nos vamos a volver a encontrar en otra instancia de estas mismas, ¿ya? Que tengan una bonita tarde, un buen fin de semana y a seguir cuidándose.